Bienvenidos al módulo de evaluación. Mi nombre es Paola Pedreros, soy licenciada en Educación y profesora de Biología. En el Centro de Mejoramiento Docente soy evaluadora. A continuación les voy a presentar las características principales de la evaluación. Lo principal es definir evaluación. La evaluación ha ido cambiando en el tiempo sus características y eso también va cambiando según el modelo de enseñanza-aprendizaje que vaya sucediendo. La evaluación se define en estos momentos como una evaluación de proceso. Es sistemática, flexible, continua, que está inserta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de los modelos antiguos, en donde uno veía claramente diferenciado todo lo que era enseñanza con lo que era la evaluación. Ahora tenemos el proceso de evaluación dentro del proceso de evaluación. ¿Y qué permite la evaluación? Básicamente conocer y mejorar los procesos educativos. Nos reporta información tanto a los docentes como a los estudiantes y permite tomar medidas tanto de retroalimentación para el estudiante como de mejora para el proceso educativo. La evaluación la podemos clasificar. Existen tipos de evaluación según la pregunta que nosotros queramos responder. Por ejemplo, si estamos buscando la funcionalidad o para qué sirve, para qué quiero hacer esta evaluación, tengo tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Si la pregunta es ¿quién realiza la evaluación? Es decir, por su agente, tenemos evaluación interna, es decir, ahí se encuentra la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, es decir, es la evaluación que se realiza dentro del mismo centro con agentes propios del centro. Y cuando tenemos evaluaciones externas, es decir, no realizadas por el centro, sino que evaluaciones que se hacen desde fuera. Si nos preguntamos en qué momento, cuándo, tenemos tres tipos: inicial, procesual y final. Y si nos preguntamos por la cobertura de la evaluación, es decir, por su extensión, tenemos global y parcial. Existen modelos de evaluación. Existe el modelo de evaluación tradicional, el antiguo modelo de evaluación, y existen aquellas evaluaciones que se llaman alternativas o auténticas o assessment. Existe una serie de denominaciones para ese tipo de evaluación. En el contexto del modelo educativo UDA, la evaluación que más se complementa con las estrategias metodológicas que están implementándose es la evaluación auténtica. ¿Por qué? Porque mide aprendizajes contextualizados, resolución de tareas complejas y motivantes, y es alternativa porque busca averiguar no solo lo que sabe el estudiante, sino también lo que sabe hacer, utilizando variedad de instrumentos, no solo las pruebas de papel y lápiz. Y además permite dar más énfasis a la coevaluación y la autoevaluación, cosa que mide básicamente la implicación del estudiante en el proceso. Tiene características, como ya dijimos, al evaluar aprendizajes contextualizados, básicamente es enfocarse en el desempeño del estudiante a través de la búsqueda de evidencias reales y de vivencias del estudiante. Esto permite aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahora están implicados en el proceso y se interesa en que el alumno se haga responsable de lo que tiene que aprender. Y otra característica muy importante es que es una evaluación centrada en los procesos. Pero la evaluación debe ser justa, debe ser confiable y válida para que sirva como proceso. Por lo tanto, los docentes deben tratar de que sus evaluaciones siempre tengan esas dos características, porque si no, el proceso no se puede dar como hecho de manera correcta. La confiabilidad tiene que ver con tener la evidencia suficiente para la cantidad suficiente de evidencias que permitan tomar decisiones con el menor número de errores. Y para poder lograr eso, tengo que tener un número de observaciones, es decir, de evaluaciones acorde
debo fijarme en las características de la aplicación, es decir, día, que no se junte con alguna celebración de alguna unidad. Debo buscar la precisión y la corrección en la puntuación, y además velar por la precisión de la corrección, y eso inmediatamente me lleva a un punto sumamente importante, que es la objetividad. Y la objetividad, ¿qué es lo que busca? Resguardar la ausencia de sesgos, justamente en la interpretación de los resultados. Por lo tanto, para poder tener objetividad en la evaluación, debo dar a conocer la intencionalidad de la evaluación y de los aprendizajes que voy a evaluar. Todo estudiante debe saber qué se le va a evaluar y en qué momento. También el estudiante debe conocer los criterios con los que va a ser evaluado, y previamente a elaborar el instrumento, debo elaborar las pautas de respuesta a corrección y establecer los criterios con los cuales voy a asignar los puntajes, fijándome en la relevancia y en la profundidad del aprendizaje. Por otra parte, para que yo diga que esa evaluación es válida, ¿qué significa la validez? El grado en que se está midiendo, o sea, que yo justamente esté midiendo lo que digo que voy a medir. Por lo tanto, podemos encontrar tres tipos de validez. Existe la validez de contenido, y en el fondo eso me permite determinar si los ítems de una prueba están o no midiendo los contenidos que deben ser evaluados y que están predeterminados con anterioridad. Luego tenemos la validez instruccional, o también se llama validez curricular, y esa tiene relación con lo que los estudiantes han aprendido en clases, es decir, que se esté evaluando lo que se ha enseñado. Y también desde ahí se despega una validez que se llama también validez semántica, que tiene que ver incluso con que se utilicen los mismos términos que se han aplicado en clase, se utilizan en la evaluación. Y finalmente tenemos una validez consecuencial, que tiene que ver con las consecuencias y secuelas, tanto intencionales como no intencionales, que tiene el uso de las interpretaciones que se va a dar a los resultados. Esto significa que las evaluaciones tienen una gran responsabilidad. A partir de las evaluaciones se toman decisiones y implican o impactan en la vida del estudiante, en la carrera que puede terminar o puede proseguir. En síntesis, la evaluación la podemos definir como un proceso sistemático, continuo y flexible, que la podemos clasificar según la pregunta que nos estamos realizando. ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿Quién la va a hacer? Y cuántos contenidos va a abarcar. La evaluación dentro del modelo UDA actual es una evaluación de desempeño, es decir, yo tengo que evaluar lo que el estudiante es capaz de demostrar que sabe hacer. Y para que esta evaluación sea justa, yo tengo que velar porque exista confiabilidad y validez, es decir, que tenga evidencia suficiente de las evaluaciones y que las evaluaciones midan lo que dicen que van a medir. Bueno, nuevamente un gusto, y cualquier duda, consulta, pregunta, diríjase al Centro de Mejoramiento Docente, los esperamos.